Buenas tardes y bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos, que hoy acoge con satisfacción la presentación de una obra singular, excepcional, de la que son autores dos reconocidos hispanistas franceses, grandes especialistas en la obra de Clarín. Yvan Lissauge, que no puede estar aquí con nosotros hoy por razones de salud, y Jean-François Botrel, a quien tenemos la suerte de contar aquí con él, con su palabra. Nos acompañan también el bisnieto del autor de Clarín, Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de universidad como él, miembro de esta casa y también presidente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, y el gran animador de esta obra, entiendo yo, y promotor, Ricardo Labra, que hace no tanto tiempo, quizá un par de años, que publicó una gran obra sobre Clarín, muy reveladora de muchas cosas importantes. Y entonces, sin más, tiene la palabra Leopoldo Tolivar. Muchas gracias, señor director, señoras y señores. Es un placer y desde luego un honor compartir mesa con el director de esta institución, sino con el profesor Jean-François Botrel, a quien... Micrófono, por favor. No, enfócalo hacia la boca, Leopoldo. ¿Vale? Sí, se escucha ahora. Es que sé que era un honor pues estar en esta mesa con el profesor Botrel y también, naturalmente, con Ricardo Labra, autor, como se acaba de decir por el director de ese extraordinario libro que es el caso Clarín, la memoria y el canon literario. Como además pues es autor de un excelente prólogo que termina pues, con un interrogante que hubieran verles a los autores, ¿no? Yo quisiera también tener presentes sus últimas palabras, que son de gratitud para los profesores Lissauge y Botrel. Dice Ricardo Labra que de alguna forma pues Francia demuestra, en este caso con estos preclaros hispanistas, devuelve el amor que Clarín tuvo hacia Francia, hacia algunos autores, como fue el caso de Zola o de Renan. Ciertamente Francia sería ya la segunda devolución de favores que nos hizo, porque sin Francia ni mi hermana ni yo estaríamos hoy aquí. Bien, es ciertamente un libro excepcional que tuve la suerte de conocer en su primera y restringida versión en francés, Leopoldo Alas Clarín, La Regenta y El Obispo. Para quienes aún no hayan tenido la fortuna de acceder a sus páginas, diré que desde el prólogo y por supuesto en lo que es la investigación, es una obra amena, documentada, de un profundo y elevadísimo nivel literario, especulativa, nada dogmática al final, y novedosa. No es poco todo ello, ¿no? Bien, del libro se pueden extraer conclusiones con su lectura, que lamentablemente se hace muy breve porque es, como digo, pues tan amena y rigurosa que inmediatamente un lector interesado, y creo que todos los aquí presentes lo serán, pues va a hacerse con la totalidad de sus páginas. También en el libro se habla de libros, esto no es infrecuente. Esta obra, esta investigación, esta erudición es también un homenaje a los libros que leyó Clarín, a veces con Onofre, a los libros que adquirió, a los libros que intercambió, en fin, y a los libros que escribió, evidentemente, ¿no? Bueno, y en ese sentido pues hay muchas referencias, ya que estamos tan cerca, a lo que fue la librería de Martínez o Hamburen, y yo quiero expresar mi satisfacción por la reapertura, aunque sea con otro nombre, de esta librería, ¿no?
y reseñar, y esto ya se me ha oído en esta sala, y Ricardo Labra pues también lo sabe, que también junto a los libros de ensayo y a los libros puramente literarios, Clarín acopió vía Francia y vía Librería de Martínez muchísimos libros jurídicos. En aquella época, donde no existían pues, las pruebas de la NECA y este tipo de cosas, sin embargo Clarín accedía de una forma absolutamente inmediata a las publicaciones o a las traducciones que en Francia se hacían de los libros de derecho romano. Yo hice un momento, hace tiempo, un trabajito que se llamaba Los libros del romanista Clarín, que se conservan, y está el director de la biblioteca en la biblioteca Pérez de Ayala, ¿no? Bueno, muchos de ellos, otros han perdido, pero tengo referencia por los anuarios de la universidad que se recomendaban, luego los poseía, ¿no? Por poner un ejemplo, la primera edición que llega a España, de los 4 tomos del Esprit du droit romain de Yeri, los tiene Clarín, los compra Clarín, antes que llegue a Madrid, a Barcelona, a ningún lado. Así estaba permanentemente al tanto de toda la erudición jurídica que existía, con independencia de que luego se cambiara de cátedra, aunque al final pues, tuvo también la tentación de retomar el derecho romano en Madrid, lo que no hizo, ¿no? Bien, naturalmente, Clarín y el obispo. También yo, que soy profano en estas lides, sin embargo, en esta casa tuve la suerte de pronunciar un discurso que luego se publicó sobre el año 1891 en Oviedo, en la universidad. 1891 tiene interés para Clarín, es el año de su único hijo, si no recuerdo mal, pero sobre todo para el obispo. Martínez Vigil, que era una personalidad que no se puede discutir su capacidad y su inteligencia, podemos entrar en otro tipo de cosas, es quien hace la reforma de la diócesis en 1891, y ahí está, y la hemos publicado de forma prácticamente facsimilar, ¿no? Una diócesis, quiero decirlo, que hasta 1954, ayer por la mañana, era mucho más amplia que la actual, es cierto que ahora es un arzobispado desde ese año, pero abarcaba 1/3 de la provincia de León, un enclave de Zamora y parte, no menor, de Lugo y un poquitín de Cantabria. O sea que Fray Ramón tenía, digamos, una jurisdicción ciertamente mucho más amplia. En el año 1891 también se celebran las primeras elecciones por sufragio universal masculino, las primeras, ¿no? Que, digamos, esa reforma la había hecho Sagasta, que como suele ser habitual pierde las elecciones. Es decir, esto es lo que ocurrió en la República cuando se da el voto a las mujeres y las mujeres hacen que gane la derecha, ¿no? Bueno, en fin, o eso se dice. Bueno, esas cosas ocurren, ¿no? Yo no sé si en esas elecciones, seguro que el profesor Gotray lo sabe, Fray Ramón influyó en el rebaño a la hora de la votación. No lo sé, habría que buscar en las hemerotecas o lo que sea, ¿no? Pero es una personalidad curiosa. Yo también, últimamente, por otro motivo colateral, estoy fijándome en prelados que tuvieron con la Constitución de decanos, la Constitución de 1876, mucha influencia como senadores, ¿no? No vemos a Fray Ramón ahí metido en estas historias, en estas peleas, es decir, tiene una adscripción muy clara y demás, pero bueno, guarda las formas. Otros, en fin, echan peroratas en el Senado y hacen pues profesión de su fe laica, ¿no? Y en fin, pues justamente, hablando del señor obispo, queda al final esa duda, ese interrogante, sobre que también, digamos, actúa o se interpela el prologuista, que son las dudas de las intenciones, de la supuesta amistad final que tienen Alas y el obispo, ¿no? Incluso de ser verosímil un acercamiento, que es posible, y casi yo creo que los autores pues se inclinan por una cierta veracidad de ese acercamiento entre quienes fueron contendientes.
que yo desde luego no dudo, en el caso de Clarín, cuando hace la petición de preces e indulgencias para su madre, no dudo que lo hace sinceramente, ¿no? Pero lo cierto es que aunque hubiera esa reconciliación, el daño ya estaba hecho y hasta hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tienes la palabra, Ricardo. Sí, se me oye. Sí, no te acerques tampoco. Están todos. A ver, así, ¿no? Sí. Perfectamente. Bueno, buenas tardes. La verdad es que da gusto ver un salón así para recepcionar este libro que habla sobre Clarín, sobre todo sobre Leopoldo Alas Clarín, porque Clarín es una parte, ¿no? El conjunto, el nombre, y representa pues al profesor, al catedrático de esta universidad, a un hombre que fue pionero y precursor de la extensión universitaria y que con tanta pasión dedicó su actividad formativa aquí en Oviedo. Luego, el nombre de Alas Clarín yo creo que corresponde más con el escritor, con el autor por ejemplo, de La Regenta o de su único hijo. Y Clarín pues es el periodista, es el crítico literario, es con el que consiguió nombradía en el mundo de las letras. Curiosamente, se le reconoció como crítico, como periodista vitriólico, un poco contumaz, y en cambio su tarea como escritor pues pasó durante muchos años pues oscurecida, ¿no? Todavía cuando se inauguró el monumento aquí en Oviedo, en el campo de San Francisco, pues lo citaban precisamente como cuentista y como crítico, pero no como el gran novelista que en realidad era y que en realidad fue y que en realidad sigue siendo. Estamos ante una obra que puede resultar engañosa, porque el lector, cuando coge este libro y lo sopesa, pues ve que aparentemente es muy liviano, pero es un libro lleno de esencia, es decir, es un concentrado de muchísimos años de investigación, en realidad de dos hispanistas que dedicaron su obra, o sea, su vida a la obra, a rescatar la obra de Leopoldo Alas Clarín, tanto desde el aspecto biográfico, como Iván Isorges, con Clarín en sus palabras, como Jean-François Botrel en toda ese gran bosque, esa gran selva que dejó Leopoldo Alas en los periódicos y que gracias a esa tenaz labor pues podemos acceder a ella con cierta facilidad, ¿no? Entonces, el libro sorprende porque está escrito a cuatro manos por dos investigadores. Pero claro, al leerlo, el lector se encuentra ante un texto híbrido, porque claro, en él se cuenta la historia de Leopoldo Alas Clarín desde dentro, es decir, utiliza lo que se llama el estilo indirecto libre, que en poesía también se utiliza y se llama el monólogo dramático.
Una técnica que utilizaron otros escritores como Jules Tenal, Memorias de Adriano, etc. Y que sirve para introducirse dentro del pensamiento y de la piel de Leopoldo Alas Clarín. Entonces este es un ejercicio arriesgado, pero que solventan por el rigor académico. Es decir, aquí no hay ningún dato o ninguna apreciación que no esté respaldada, podemos utilizar el término científicamente, ¿no? Es decir, que corresponde con los cánones académicos en todo momento. Y eso le dota de una característica y de una singularidad muy especial, porque el lector acaba percibiendo pues, la vivencia de Leopoldo Alas Clarín. El título recuerda también a las fábulas. Perdona, porque, habla un poco más alto que desde atrás no se está a ver si lo consigo, porque yo con esto tengo siempre muchos problemas con el tono. El micrófono no es el mejor tampoco. Yo no sé Hay que hacer autocrítica. Si me dejas a lo mejor poniendo dos, no lo sé, es que ya no sé lo que... A ver. No, igual interfiere, no sé. A ver si ahora me Claro, es que no funcionaba este. Me dieron el averiado. Me dieron el... Sí funciona, pero mal. Funciona, pero mal, claro. No estaba. Bueno, iba comentando que el título corresponde un poco, pues, o recuerda pues, a las fábulas o a los textos sapienciales, ¿no? Que llevan siempre, que se espera una moraleja. Es Leopoldo Alas Clarín, la regenta y el obispo, que así se podía sustituir el obispo y el lobo, ¿no? Porque parece talmente ese el relato, ¿no? Entonces, claro, lo interesante es el foco, es decir, se pone la atención sobre un personaje que hasta la fecha permanecía oculto. Es decir, todos sabían la historia y la anécdota de la pastoral, pero bueno, quedaba ahí entre líneas. Y últimamente pues, los investigadores empiezan a poner el foco en este personaje que viene a ser el verdadero agonista de Leopoldo Alas Clarín. El obispo, Fernando Martínez de Gil, era de La Viana. Estudió en La Viana los latines, pero luego, claro, fue un destacado estudioso de mitología, etc. Y era un auténtico intelectual, dio clases de ciencias naturales, de filosofía, es decir, no era un cualquiera. Y luego aquí en Oviedo pues culminó la Basílica de Covadonga, hizo el seminario del Milán y bueno, un montón pues de iglesias, entre ellas pues la de la Viana. Y bueno, era un hombre muy especial, que además tenía ínfulas literarias, le gustaba ser escritor. Y de hecho escribió mucho en Madrid. Incluso una afición novelada que aquí se recoge por primera vez, yo creo que lo pueden leer y ver esas ínfulas, y yo creo que ahí explica también ese marcaje, esa admiración negativa que él tenía por Leopoldo Alas Clarín. Y luego es curioso porque a Clarín, Bonafós, pues le achacó que era un escritor plagiario de Flaubert, de Madame Bovary. Y en cambio que era plagiario era el obispo, porque el obispo plagió varias pastorales de los obispos franceses. Entonces es una cosa curiosa y es una relación apasionante, porque claro, el obispo puede que cumpliese con su ministerio, pero lógicamente
aplicaba, yo creo que un celo excesivo con la Puebla de Clarín. Yo creo que lo perseguía como si fuese con el anteojo del magistral, ¿no? Cualquier cosa que escribía Clarín, ahí estaba el obispo leyéndolo y tomando nota y ver cuándo podía perjudicarlo para quitarle la cátedra universitaria, que no es poca cosa. Hay muchos autores que consideran que acabaron siendo amigos. Entre ellos, alguien muy querido en esta casa, como era el profesor Martínez Cachero, que lo dejó escrito que habían acabado siendo buenos amigos. Yo no lo tengo tan claro, es decir, porque Clarín manifestó en todo momento su visión anticlerical, o sea, alejado totalmente de la ortodoxia católica de aquellos años. Eso no significa que Clarín no haya sido una persona muy religiosa, o mejor que religiosa, muy espiritual. Era una persona de una centrada espiritualidad. Pero claro, esa pureza pues tropezaba con la clericalla habitual de aquellos años. Y es curiosa, aquí se ve las continuas relaciones que hay por superficie y las que hay por debajo del manteo, ¿no? Entonces aquí en el libro queda bien expuesto, aunque queda abierto pues a la interpretación. Los hechos objetivos es que Clarín murió fuera de la Iglesia ortodoxa, es decir, no quiso recibir los santos sacramentos y se mantuvo, en sus escritos finales se mantuvo también. Y entonces ese sentido lo mantuvo siempre. Pero con el obispo no solo tuvo conflicto, digamos, literario, sino en su actividad política, porque Clarín, como concejal del ayuntamiento, fue el primer concejal, yo creo que de toda España, que luchó por la secularización del espacio público. Todavía ahora hay problemas que si el obispo cuando el Corpus Christi, cuando la festividad, que se mezclan los políticos y el clero, y Clarín ahí era claro y muy avanzado para la época, y eso ocasionó también sus conflictos con la sede obispal. Entonces, Clarín es un todo, defiende su ideario, la modernización, esa cosa que ya venía por Europa, por otras ciudades europeas, pero aquí Oviedo era una ciudad amurallada y estaba defendida como ciudad levítica, como un fortín, ¿no? Entonces Clarín siempre tuvo esta leyenda negra. Y lo curioso es que después de esa pastoral, de esa fatua que le lanza el obispo, pues claro, hay una historia que llega prácticamente hasta nuestros días. Todavía el Ayuntamiento de Oviedo no resolvió la danate en memoria de Leopoldo Alas Clarín. Y por eso es tan interesante este libro, ¿no? que centra enormemente este ámbito tan poco estudiado y atendido por los investigadores, porque lo consideran paratextual, alejado de la propia escritura, y en realidad es lo que refleja la propia textualidad de la obra, es la escritura subrepticia de la regente, que es tan fundamental. Yo quiero recordar aquí a Iván Lisorbes, que está enfermo, tuvo un ictus hace 3 o 4 días, y quiero agradecer enormemente a Jean-François Couperin toda esta vida, esta larga vida de dedicación. Yo me preguntaba ayer en una presentación qué sería de Leopoldo Alas Clarín sin los hispanistas. ¿Qué sería?
¿qué sería sin Iván Disorgues y sin François Botrel? Entonces, por eso es un gran privilegio y un gran honor y una satisfacción el tenerlo aquí y que nos pueda hablar sobre su visión sobre Clarín y el obispo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora tiene la palabra, espera la palabra de Gonzalo Botrel. A ver si el micrófono funciona. A ver, sí. Bueno, o sea, así se me escucha, como dicen los mexicanos. Leopoldo Tolivar me ha dado el pie para una introducción en la que no pensaba y voy a empezar con la lectura de un extracto de nuestro libro. O sea, Leopoldo Alas está esperando la llegada del primer tomo de su novela. Ya saben que son 2 tomos, ¿no? El primer tomo no ha llegado todavía, entonces, según Martínez, siempre bien informado, las sacas de correo con los paquetes de la novela deben de encontrarse en un vagón estacionado cerca del túnel de Pajares, aún no puesto en servicio, o retenidas en la estación de Busdongo. La nieve ha bloqueado el puerto y el carromato que habitualmente hace de enlace entre la estación de Busdongo y la de Puente de los Fierros, al otro lado del puerto de Pajares, no puede circular. Lo que va de ayer a hoy, ¿no? Hoy no pasaría. Entonces, me gustaría inscribir esta pequeña historia en la larga duración, ¿no? La larga duración, primero, de una damnatio memoriae, como lo acaba de recordar Ricardo Labra. O sea, durante casi un siglo, el canon literario, los lectores han ninguneado la Regenta, o sea, no concediéndole el valor que tiene hoy a todas luces la de una obra del canon literario español, pero más aún del canon literario universal, ¿no? Bien, y la larga duración, pues de una investigación. Permítaseme, señor director, recordar que en el 72 el RIDEA me editó, gracias a la intervención de José María Martínez Cachero, un libro que se llamaba Preludios de Clarín, ¿no? Y que con el RIDEA hemos mantenido relaciones continuas, y con la Universidad de Oviedo y con Oviedo misma durante, en mi caso, 60 años he tenido una relación continua, estrecha, íntima y entrañable para mí. Iván Lisor empezó un poquito después, pero podemos decir que su relación con Oviedo tiene las mismas características. Entonces, esa larga duración no quita que explique un poco la corta duración. O sea, ¿por qué este libro? Este libro, lo digo como fue, surgió con la idea de homenajear a la memoria de David Ruiz. Queríamos dejar en honor a su memoria una contribución común, y entonces pues decidimos escoger ese momento clave en la vida de Clarín y de la Regenta, que es el momento de la denuncia por el obispo de la novela. Y lo hicimos pensando que el público francés no se había enterado, y entonces no sabía de ese hecho y no sabía de la respuesta de Clarín. Entonces empezamos a traducir la famosa carta, que para mí es un dechado de ironía que podían comentar todos los especialistas de este tema, y para que el público francés o francófono cogiera
el sentido de la ironía, era preciso poner la cosa en antecedentes y contar la historia anterior y contar lo que pasó después. Así fue, y de ahí surgió un librito artesanal que ahora, gracias a la intervención de Ricardo Labra, ha cobrado esa forma de un libro como Dios manda, con todas las características estéticas que se espera de un libro, ¿sí? Un libro que se tiene entre manos, publicado por La Luna de Abajo. Esta es pues la historia inmediata de este libro, escrito a 4 manos, yo diría a 6 manos, o sea, porque quiero agradecer a Ricardo Labra su intervención, porque por más que sepamos de gramática, del castellano, de la sintaxis, siempre la manera de escribir universitaria se hace un poco torpe, y entonces la intervención discreta de Ricardo Labra le ha dado a lo mejor esa agilidad que ni Iván ni yo tenemos al escribir en español, y eso que escribimos a menudo. Yo, la mitad de mi producción está en castellano, pero aún así. Bien, o sea, este librito que es una historia de un momento que ahora quiero valorar, o sea, luego dirán los lectores si me equivoco o no. O sea, primero, la forma que hemos escogido, la de un relato. Un relato no es un género universitario, o sea, hemos pensado que con respecto a lo que existía, que hay muchos escritos sobre ese episodio, el proponer una visión asumida por Clarín de este momento difícil para él, podía ser una vía original y tal vez más eficaz para dar a conocer. Entonces, con su permiso, leeré un texto que Iván Lissol, que no ha podido acudir, había escrito para explicar el nombre de ambos, cuál era el proyecto. Dice Iván Lissol: al entrar en el librito Leopoldo Alas Clarín, la regenta y el obispo, el lector, acostumbrado al científico estilo universitario, puede sorprenderse al encontrarse con una insólita proximidad con Leopoldo Alas. Más pronto se da cuenta de que él mismo vive lo que vive Clarín, en el momento en que éste lo vive. Se ve puesto en situación de escuchar lo que se dice por dentro del personaje y hasta de compartir lo que experimenta. Se ve como testigo inmediato de la vida interior del protagonista, como si leyera una novela. Es la propia voz del personaje que dice en indirecto lo que ve, lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que experimenta. Así se explica que el lector esté en contacto directo con lo que vive Clarín en el momento en que lo vive. A la tradicional distancia objetivadora del estilo universitario se sustituye una relación directa con Clarín que permite la captación empática de lo pensado y lo experimentado por quien es considerado como un verdadero personaje. Bueno, podría seguir así para que vean cuál y cómo nos ha costado como universitario romper con el estilo acostumbrado, ¿no? Y cómo nos hemos atrevido, o sea, esta es la palabra, ¿no? Dirán los lectores si hemos acertado o no. Bien, eso por una parte, y el resultado, pues, como decía Ricardo, es una fábula. Es una fábula, pero sin moraleja.
o mejor dicho, con una moraleja abierta a meditar. O sea, esta historia es para meditar, ¿no? Porque claramente se refiere a una historia que tiene que ver con Clarín, Leopoldo Alas, la regenta y el obispo, pero yo creo que tiene más trascendencia y un valor que va más allá del caso Clarín, como decía Ricardo. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Posiblemente, propongo algunas pistas, ¿no? O sea, nos aporta informaciones sobre la recepción inmediata de la novela. La recepción inmediata de la novela es una anécdota que recordarán, ¿no? Que un tal Jovellanos, un ciudadano de Oviedo, sorprende a su hijo con el libro de Clarín, La regenta, entre manos. Y entonces, pues, se indigna, claro, porque la novela en la época no es un género lícito, o sea, hay que pedir permiso para leer novelas, ¿no? Entonces, eso lo sorprende. Entonces, para escurrir el bulto, el niño, bueno, era adolescente, ¿no? Dice que, bueno, es que me lo ha regalado el profesor. Y entonces, de ahí la denuncia primera de Leopoldo Alas por haber regalado una novela nefanda, así, a uno de sus alumnos. Bien. Esta es la primera recepción, pero yo creo que es para meditar. Luego, la segunda recepción es la del obispo, y se sabe lo que denuncia, un libro saturado de erotismo, escarnio a las costumbres, a las prácticas eclesiásticas, y el autor salteador de honras ajenas, vamos. Bien. Pero sigamos, o sea, lo que expresa así el obispo, lo expresa de cierta manera otros que incluso no han leído la novela, pero los que no la han leído, como Pérez Galdós o Pardo Bazán, dicen casi lo mismo. O sea, la Pardo Bazán dice, hombre, ¿y cómo va a atreverse a salir por las calles de su ciudad con esa novela? Pérez Galdós le dice, hombre, está muy bien, etc. Pero el incitativo melindre, como decía el Quijote, a lo mejor un poco excesivo, ¿no? O sea, entonces, así se sentía la novela en la época, incluso por gente ilustrada, caso de Pardo Bazán y Pérez Galdós, ¿no? Y tardaron incluso los más expertos en el género novelístico en darse cuenta de que mucho más que la novela de Vetusta era una gran novela de la vida interior, o que eran las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para que llegara a ser esa referencia dentro del canon literario universal, ha habido que esperar a que el gusto, el peritaje, digamos, lector, pudiera entender lo novedoso que era esa novela, en gran parte en la época experimental, ¿no? Y también podemos observar que Clarín, en esa famosa carta, o sea, aconsejo la lectura una y otra vez, porque para coger toda la ironía hay que fijarse en los detalles y en las palabras. Clarín no rebate que su novela fuera una sátira. Dice, la sátira es un género muy moral. O sea, la sátira de malas costumbres casi es deber, ¿no? O sea, rebate, claro, lo de salteador de honras ajenas, rebate el que lo haya distribuido el libro, pero no rebate lo de erotismo, por ejemplo. Dice de manera subliminal que el erotismo es la vida, y La regenta es la novela de la vida
toda la vida, de todos los aspectos de la vida. Y claro, en este caso se atreve en la época Clarín a dar cuenta y hacer sentir todos esos aspectos de la vida humana, lo más íntimo y lo más interior, ¿no? Eso me parece una aportación. Entonces, o mejor dicho, llamamos la atención sobre este hecho. Otra aportación sería tal vez recordar el poder de la prensa en la época. Hoy en día estamos acostumbrados a que la prensa nos informe. Clarín y el grupo de Oviedo utilizan la prensa para contestar al obispo, que tiene como medio de comunicación la pastoral. Pero ven qué vuelco supone. O sea, la pastoral es un género oral, o sea, escrito pero leído en las iglesias por el clero, ¿no? La prensa ya es de difusión regional y pronto nacional, porque como verán si leen este librito, la prensa nacional, la republicana y la anticlerical, se apodera del caso del obispo, ¿no? Uno dice, es propio de los obispos, errar. Bien, bueno, con una paráfrasis de una sentencia muy conocida. Poder de la prensa y poder de la Iglesia. Yo creo que no podemos entender ese episodio sin recordar que en la época de Clarín, por la Constitución de 1876, la religión católica apostólica romana era la del Estado. La nación mantenía al clero. El clero tenía un poder no solo fáctico, que lo tenía. Yo he hecho alguna investigación. En la época había un sacerdote por cada 500 españoles, ¿no? Hoy creo que la relación es 1 por 3000. ¿Ven? Como con el sistema de las parroquias, el párroco y su ayudante, etcétera, se podía conseguir un control de la sociedad. Entonces, el poder de la Iglesia, a la que se añade, en el caso de Martínez Vigil, el poder del caciquismo, del famoso Pidalemos, ¿no? Entonces, esta es otra aportación, y tal vez la aportación mayor será es destacar esas dos concepciones de la religión, ¿no? Una concepción, yo diría, administrativa, digamos, de la religión, la Iglesia como sistema, como institución, con sus normas, su manera de administrar los bienes, incluso las conciencias, y al otro lado una concepción exigente de la espiritualidad cristiana encarnada por Leopoldo Alas Clarín, que es un dechado de espiritualidad. O sea, hay que ver cómo habla de Jesucristo, cómo condena, obviamente, ese otro aspecto de la religión asociada con la institución católica, pero como cada vez que puede, si pudiera, dice en algún momento, dedicaría toda mi vida a escribir sobre Jesús, ¿no? Entonces, esas relaciones entre Clarín y el obispo con motivo de la regenta hay que situarlas en esas visiones encontradas entre la del obispo, de la orden de predicadores, y la de Clarín. Entonces, obviamente sí han entablado relaciones. En algún momento el obispo manda una carta a Clarín y escribe: mi querido Leopoldo. Entonces, de ahí
surge algunas diferencias en la interpretación. ¿Lo hace como amigo o lo hace como pastor de almas? El caso es que a raíz de esta carta donde le propone la cura de almas, y carta a la que Leopoldo Ala dice: puedo estar enfermo, pero no necesito esa cura. Se entablan relaciones entre dos intelectuales, porque no hay que pensar que el obispo no tiene esa categoría de intelectual, es un especialista de Santo Tomás y yo creo que experto en tomismo, y entonces vemos como el obispo manda un libro suyo a Clarín, como Clarín corresponde, pero le manda cosas que no van totalmente en el sentido del obispo. Le manda una biografía de San Francisco de Asís, otra de Santa Teresa por una inglesa, Cunningham, etc. Como le manda sus libros, como espera una valoración de su Teresa por parte del obispo, pero siempre con una distancia, digamos, que no llega a, en el caso de Clarín, lo que pienso yo pretendía el obispo, no llega a la conversión, a la vuelta al redil de la Iglesia, ¿no? Entonces, esa parte de la historia de esa fábula también creo que interesa porque afecta, claro, íntimamente a Clarín, a su propia biografía, pero también creo que es representativa en gran parte de la España de aquella época, en que había, o sea, pensadores que disentían de esa visión uniforme y un poco totalitaria de la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahí creo que cada uno sigue en sus 13, o sea, el obispo seguirá denunciando como lo manda su cargo, por ejemplo, la representación de la Electra de Galdós en 1901, prohibiendo a sus parroquianos acudir a la representación. Y Clarín, sabemos, lo dice, lo escribe, ya no somos católicos, los que ya no somos católicos. O sea, no ser católico no quiere decir que uno no sea cristiano. Entonces, la moraleja de esta fábula, ya dirán ustedes, yo creo que puede ser que será la mía, y es optimista. Yo diría que a pesar de las fatuas, ¿no?, los anatemas, una obra con las características de la regenta, pero una obra intelectual inmensa como la que representa la aportación global de Clarín, acaba por vencer. Soy optimista, ya. Muchas gracias por esta disertación maravillosa y este optimismo final. Como es habitual en estos actos, abrimos un turno de palabras por si alguien quiere preguntar algo, intervenir, decir algo. Tienen la palabra. Incluso los participantes en la mesa pueden intervenir también. Sí. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo surge su interés por la regenta. Mi interés por Clarín. ¿O por Clarín? No, porque así fue. O sea, yo empecé a interesarme
por el Clarín periodista, el joven periodista, ¿no? O sea, él cuando era periodista del Solfeo y de la Unión, 1875-1871, fui mi tesina. O sea, yo tenía 20 años en la época, y entonces un cántabro especialista de Campomanes, Felipe Álvarez Requejo, me guió, me dijo, ¿y por qué no estudias esa faceta de un autor que en España no se puede estudiar porque puntos suspensivos, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó. Y luego he descubierto todo lo demás, ¿no? La Argenta, y como Iván he dado, yo creo que cuatro veces cursos sobre la Argenta. Durante 10 años he explicado los cuentos de Clarín, que es otra faceta que hay que rescatar. Yo creo que, o sea, tanto la Regenta o su único hijo, los cuentos, los artículos, incluso los artículos de diarios, donde aparentemente no hay mucha sustancia, todo esto explica que Clarín haya llegado a ser ese intelectual, yo digo intelectual europeo, que es efectivamente. Y cuando, como espero, hagamos ese cotejo entre lo que supone Clarín y lo que suponen los grandes intelectuales franceses, alemanes o ingleses de la misma época, veremos que no desmerecen ni mucho menos, y pocos tienen todas estas facetas cultivadas por Clarín. Entonces, así fue, ¿no? Así fue, pero sin la intervención de Álvarez Requejo, pues a lo mejor hubiera tardado años, tanto como, tal vez no tanto, pero como mis compatriotas que solo en 1987 descubrieron que existía una novela que se llama La Régente, cuando pudimos traducirla al francés con la ayuda del gobierno español de la época, ¿no? O sea, Jaime Salinas, que era director del libro del Ministerio de Cultura, que permitió, porque los editores difícilmente se atreven a cargar con todos los gatos, entonces con ese apoyo del Ministerio de la Cultura de España pudimos darle. Entonces, y lo hemos contado muy a menudo. Entonces la crítica pues se indignó, y cómo nos habían ocultado esa novela maravillosa, y enseguida empezaron a compararla con el sistema. Entonces, lo contaba creo esta mañana, Leopoldo Alas fue el Flaubert español, y la Regenta la Bovary español. Bueno, pero así al menos ha permitido que esa novela, que es mucha novela, ¿no? O sea, creo que la edición supera los 10.000 ejemplares y sigue vendiéndose, ¿no? Pero está traducida al italiano, al portugués, al alemán, etcétera, etcétera. Entonces, por eso puedo afirmar que es una obra del canon universal, ¿no? Lo que falta es que esas facetas menos aparatosas o menos gratas para el público general, la del intelectual, del pensador, del filósofo, pues, se promocione. ¿Y he contestado? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Para Ricardo Labra. Ricardo, en el trabajo se sabe si hubo verdaderas afrentas, encuentros orales, dialécticos entre el obispo y Clarín, por defender cada uno su parcela, por en fin, infinidad de cosas, ¿no? Sí, bueno, yo luego opilará Botrel, que estudió profundamente el tema, ¿no?
yo creo que fue diplomacia vaticana, de palacio, con una gran carga de profundidad. Por ejemplo, a la carta que comentaba el profesor Botrel, que Clarín le escribe al obispo, donde llega a mostrarle el guante, o sea, porque era obispo, porque si no, Clarín va por él, y se lo dice bien claro, porque es obispo y esto pues no corresponde, pero le muestra el guante, y es una carta de unos cuantos pliegos, y el obispo apenas le responde magistralmente. Es una carta abierta, ¿eh? Sí, abierta. Magistralmente, con cuatro líneas. Con 4 líneas. Ahí denota la enorme inteligencia que no tendría, yo creo, en el diccionario español muy pocos. Mateo de Gil era un intelectual, yo creo que, vamos, una persona muy bien formada intelectualmente. Entonces, era sumamente peligroso. Yo lo observo así, no le puedo tener esa bonhomía que generalmente conocí siempre por Cachero, porque yo recuerdo que aquí hacia el año 89, pues yo estuve aquí en el RIDEA de no numerario, es correspondiente. Yo tenía derecho a voto, pero no era... No, era de representación. De representación. Pero bueno, pero había una comisión de literatura que se formó, y entonces éramos Cachero y yo, estábamos los dos que nos poníamos aquí a hacer algún trabajo. Entonces yo, claro, esa bonhomía yo al obispo lo veo con muchísimo trasfondo. Y a Clarín también, porque Clarín era una persona muy inteligente y yo creo que se dio cuenta de muchísimas cosas que no nos quedaron reflejadas, pero en su actuación, hasta el final, fue de redento. O sea, él se mantuvo de siempre, no encuentras ningún punto de impresión. Se puede ver bien en su paso por el ayuntamiento. También tuvo más de un encontronazo y se mantuvo, como él decía, como novelista y como concejal. Gracias. Bueno, hasta donde podamos saber de esas relaciones, porque ahí intervengo como investigador. Puede ser que más cartas que las que han adquirido la Biblioteca de Asturias, por ejemplo, aparezcan y aporten más datos. O sea, siempre, por eso digo que hay que dejar la cosa abierta. Se sospecha pero puede ser que otra carta del obispo, otra carta de Leopoldo Alas Clarín que se rescate, nos dé otras informaciones, ¿no? Entonces, vamos construyendo con toda pulcritud y honestidad lo que sabemos de esa relación, ¿no? Desde luego son relaciones, yo diría, tensas, ¿no? Y no hay que engañarse con las fórmulas iniciales o de conclusión, donde afectísimo amigo, etcétera, que eso es bastante ritual, ¿no? Hay que fijarse en lo que se está jugando entre uno y otro, y insisto, algo representativo de más situaciones en la España de la época, y en la Francia de la época y en la Alemania de la época. O sea, la libertad de conciencia versus el control de las conciencias, ¿no? Y por eso me parece que el caso Clarín, como dijo Ricardo, merece ser estudiado como emblemático de algo de mayor trascendencia que el específico caso Clarín. Muy bien, gracias. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, perdón.
ya que en el libro mencionan al obispo, hablando una parte, una crítica así más terrenal que llega a hacer Clarín sobre él, a través de Paula Raíces, que es la madre de Emilio Paz, magistral, nos deja ver que ya que tiene un negocio artesacro al que solo le compra la iglesia y arruina a los demás comerciantes y Santos Barinaga les hace ahí una réplica en la casa, la madre le explica al magistral que tiene al obispo muy cogido, incluso esclavizado. Y entre ese episodio y alguna otra cosa nos da a entender que el obispo es el padre de Fermín de Paz. Si nos pueden desarrollar eso. Bueno, esto es la novela, ¿no? Lo cierto es que en la vida de Clarín hay al menos dos obispos, ¿no? O sea, el obispo Sanciforés, que es el obispo admirado por Clarín, ¿no? Y en esa carta de réplica opone precisamente, a propósito de los zapatos que luce el actual, el Martínez Vigil, y lo que le servía de zapatos a Sanciforés, ¿no? Usted gasta, etcétera. Bien, entonces, no es, por eso podemos decir que Clarín no es clerófobo ni anticlerical, o sea, lo que censura es una interpretación falsa o falseada de la función episcopal, ¿no? O sea, y otro obispo como Sanciforés pues le llena de ternura, o sea, la imagen que da de Sanciforés siempre es muy positiva, aun cuando, y eso lo sugerimos, descubre que Sanciforés, plagiado por Martínez Vigil, ya que se cita una pastoral del obispo entonces de Valladolid, pues dice lo mismo que Martínez Vigil, pero un obispo puede decir lo que se le ocurre. Evidentemente no, está ahí para defender, para representar la Iglesia. O sea, ayer lo acabamos, o sea, la etimología de obispo, ¿no? Episcopal, episcopus, el que vigila, el que tiene la mirada sobre. Y entonces, lo repito porque me daba rabia no haberlo entendido antes, ¿no? En esa carta de Clarín abierta al obispo, y dice, es imposible que lleguemos a entendernos, dice, a no dejar yo de ser quien soy, o vuestra excelencia de ser obispo, en camino de lo cual no le veo. Pues bien tirará usted, vuestra excelencia, perdón, a ser arzobispo. Y esto no es dejar de ser obispo. O sea, ¿a qué se debe tanta insistencia? A marcar el sentido de obispo, el que se mete en la vida de los demás, el que observa y el que denuncia, porque se siente autorizado. Entonces, más obispo será, tal vez, y en otro momento le desea ser papa, pero es otra cosa, ¿no? Bueno, yo quería agradecerle lo que me ha transmitido usted, que no es nada frecuente, que es el atrevimiento de ser el que es, la frescura de su discurso a lo que uno no está acostumbrado. Bueno. Entonces, ese compartirse, atreverse a compartirse sus propios sentimientos a través de lo que dice, esa frescura, esa invitación de que cada uno somos único, como lo muestra usted, abierto a los demás, no es frecuente. Y a mí me ha emocionado y se lo agradezco enormemente. Una invitación a ser cada uno
para los demás auténticamente lo que es y lo que siente, sin dogmatizar, sin hacer un discurso intelectual frío, sino comprometido desde su mismidad. Mucho le agradezco su apreciación, por supuesto, es pero verdad, pienso... frescor, una juventud de su discurso. No están acostumbrados a eso. Pero yo pienso que cualquier lector puede decirse a sí mismo lo que acaba de decir. El privilegio de ser catedrático y de que le den la palabra es que lo puede decir públicamente, ¿no? Y yo llamo a todos los lectores que digan lo que opinan, lo que sienten y que intercambien. Y en el caso de la obra de Clarín, así seguirá viviendo, o sea, no por dogmatismo, no por decir esta es obra maestra, punto. Una obra literaria vive de sus lectores, de las lecturas multiplicadas y de esos intercambios que permite, apasionados o no apasionados, no importa, pero que sea motivo para intercambios y mutualización, digamos. ¿Sí, más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que no. Muchas gracias al señor Botrel por estar aquí con nosotros, a don Rodrigo Olivar.